Bendiciones, mis hermanos, a todos ustedes que ya están en sintonía de esta su radio Fuerza Salvadora, Radio Católica vía internet. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a compartir la vida de San Jerónimo, doctor de la Iglesia en el año 420. Vamos a pedirle a San Jerónimo que interceda por nosotros para que seamos valientes, para que sigamos en este camino y sigamos haciendo la voluntad de nuestro Dios como Él la hizo. Vamos a leer esta historia de amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si gusta hacer su petición por medio de YouTube, puede hacerlo. Vamos a abrir nuestro corazón para dejar que a lo menos una palabra de esta vida hermosa haga un cambio en nuestra vida, como es el deseo de nuestro Dios. Jerónimo quiere decir el que tiene un nombre sagrado. Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor la Sagrada Biblia. Nació San Jerónimo en Dalmacia, Yugoslavia, en el año 342. Sus padres tenían buena posición económica y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. En Roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero era pagano, y esta instrucción recibida de un hombre muy estudiado, pero no creyente, llevó a Jerónimo a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustaquía, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba a qué religión pertenece. Él respondió: soy cristiano católico. Y Jesús le dijo: no es verdad, que borren su nombre de las listas de los cristianos católicos. No es cristiano, sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Se despertó llorando, y en adelante su tiempo será para meditar libros sagrados, y exclamará emocionado: nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. A veces dan ganas de que a ciertos católicos les sucediera una aparición como la que tuvo San Jerónimo, para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a lecturas paganas e inútiles, periódicos, revistas, novelas, y dedican unos minutos más cada día a leer el libro que los va a salvar, la Sagrada Biblia. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba y pasaba noches sin dormir, no conseguía la paz. Se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado sin tratar con nadie. Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto, y esta experiencia puede servirnos de consuelo a nosotros cuando nos vengan horas de violentos ataques de los enemigos del alma. San Francisco de Sales recomendaba leer esta página
de nuestro santo, porque es bellísima y provechosa. Dice así: en el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta los que han vivido allá toda la vida, mi imaginación me hacía parecer que estaba en medio de las fiestas mundanas de Roma, en aquel desierto en el que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes. Muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma, contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar, y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimento era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito. Y no obstante, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío, por tanto aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca y mi piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia, y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar, hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado. Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí. Y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantables ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunté, si esto sucede a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, ¿qué no le sucederá a los que viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que pide? Vuelto a la ciudad, sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y había nombrado como secretario a San Ambrosio, pero éste se enfermó y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo. Allí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba perfectamente el latín, el griego y varios idiomas más. El Papa San Damaso, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario. Le encargó de redactar las cartas que el pontífice enviaba y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Sagrada Biblia. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias impresiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Sagrada Biblia, y esa traducción llamada Vulgata, o traducción hecha por el pueblo, fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y otras. Casi de 40 años Jerónimo fue ordenado de sacerdote, pero por sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social, le trajeron envidias y rencores. Él decía que las señoras ricas tenían 3 manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras y sus hijos fuertes como potros salvajes, y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón el Papa Sixto V, cuando vio un cuadro de San Jerónimo
dándose golpes de pecho con una piedra, exclamó: «Menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la iglesia nunca te hubiera declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir». Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad a muchas mujeres que antes habían sido fiesteras y vanidosas, que ahora por sus consejos se volvían penitentes y dedicadas a la oración, dispuso alejarse de ahí para siempre y se fue para Tierra Santa, donde nació Jesús. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén. Varias de las mujeres ricas de Roma que él había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas las partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Allí, haciendo penitencia, dedicando muchas horas a la oración y días y semanas y años al estudio de la Biblia, Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. Con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión. Muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos de la verdadera fe, pero después se arrepentía humildemente. La Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Sagrada Biblia. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el libro santo, y él vivir durante 35 años en el país donde Jesús y los grandes personajes de la Sagrada Biblia vivieron y enseñaron y murieron, le dio mayores luces para poder explicar mejor las palabras del libro santo. Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando, y le pareció que el niño Jesús le decía: «Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?». Él respondió: «Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca». El niño Jesús añadió: «¿Y no me regalas nada más?». «Oh, mi amado Salvador», exclamó el anciano, «por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quieres te daré mi cuerpo para que lo quemes en una hoguera y así poder desgastarme por ti». El divino niño le dijo: «Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos». El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba: «Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto». Y se dio cuenta de que lo que más desea Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas. El 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo debilitado por tanto trabajar y penitencias, y la vista y la voz agotadas, y ya Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente, entregó su alma a Dios para irse a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años
Más de la mitad los había dedicado a la santidad. Jerónimo bendito, pídele a Dios que a nosotros se nos prenda y contagie ese amor tuyo tan inmenso por la Sagrada Biblia, por estudiar, amar y practicar la palabra de Dios. Bendice a todos los que en el mundo entero se dedican a hacer, conocer y amar el libro santo. Esta es la historia de nuestro santo, como usted pudo escuchar. Este fue el santo que tradujo las Sagradas Escrituras. Este santo, antes de hacer esto, era un personaje que era muy estudiado, hablaba muchos idiomas, pero este santo dedicaba mucho tiempo a leer cosas mundanas. Pero aquí nos cuenta que tuvo un sueño o una visión donde se presentaba ante Jesús, y cuando se presentó ante Jesús, Jesús le dijo que no era cristiano católico, que borraran su nombre de ese libro. Y en ese momento este santo se despertó llorando, y en ese momento entró la conversión en su vida. Dedicó toda su vida a leer las Sagradas Escrituras. Como dice aquí, el libro que te va a salvar. Es lo que le dijo Jesús, no tiene tiempo para leer el libro que le va a salvar. Hermanos, la palabra de Dios es el libro que nos va a salvar, porque por medio de la palabra que leemos, Papá Dios nos muestra el camino a seguir. Yo le invito a que no pierda el tiempo en tonterías, leyendo basura. Dedique un tiempo a leer las Sagradas Escrituras. No salga con el cuento que todos salen. Es que si leo la palabra, algo me va a suceder. Claro que le va a suceder algo. Va a haber un cambio en su vida. Dios va a transformar su forma de pensar, su forma de ver todas las cosas. Así que anímese y no tenga miedo. La palabra no le hace daño, al contrario, le va a sanar y le va a dar la fuerza para seguir adelante. Lea la palabra, porque si usted no dedica tiempo para leer la palabra, ¿cómo va a saber lo que Dios quiere de usted? ¿Cómo va a saber qué misión Dios le ha encomendado en este mundo? A San Jerónimo, su misión fue traducir la Biblia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una misión en este mundo y tenemos que descubrirla a través de la palabra. Dios no se le va a presentar así como usted piensa, que tal vez llegue a hablarle. No, Dios le va a hablar a través de la palabra y a través de personas que Él va a enviar. Le va a hablar para que haga un cambio. Este santo hizo un cambio en su vida y era una persona importante. Y fíjese bien todo lo que le pasó. Este santo se fue al desierto a hacer penitencia, y en el desierto fue atacado terriblemente. Oraba, ayunaba, y los enemigos del alma lo atacaban. Pero un día se arrodilló ante Dios, reconociendo que él no podía, y le pidió ayuda a Jesús, y Jesús lo liberó. Y las palabras que me impresionaron de esta vida preciosa es que dijo: si esto le sucede a una persona que está en oración, ¿qué no le sucederá a las personas que no buscan a Dios? Hermanos, las personas que no buscan a Dios no les pasa nada, porque el otro ya los tiene de su mano tristemente. Hacen todo lo que le agrada, entonces no los va a molestar. A nosotros que andamos en este camino y buscamos todos los días enmendarnos, sí nos hace la guerra, pero Dios se lo permite, como se lo permitió en San Jerónimo, y no va a dejar que la carga o la prueba sea más pesada que lo que nosotros podemos aguantar. Él sabía que San Jerónimo podía aguantar, así que no tenga miedo servirle a Dios, porque usted no está solo. Dios le va a ayudar a salir libre de todas las pruebas que Dios permita para probar su fe y su amor. Sigamos leyendo Vida de los Santos, que nos da ánimo para seguir adelante, y nos damos cuenta que ellos sufrieron y que también nosotros tenemos que sufrir para pagarle por nuestros pecados. Y como dice aquí, lo que más desea nuestro Dios es que le ofrezcamos nuestros pecados. Eso desea nuestro Dios, que
reconozcamos que somos pecadores. Le invito a que escuche esta historia de amor, escúchela cuantas veces pueda y aprenda de esta historia de amor y anímese a caminar en este camino. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar a donde quiera que usted se encamine. Bendiciones.